Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompañan en esta hora como cada noche aquí por Color Visión. Analizamos los temas de interés nacional e internacional. El fin de semana pasado estuvo centrado en el ejercicio de libertad de prensa en República Dominicana y en el continente, a propósito de la 81 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa. Ya la Dirección General de Impuestos Internos ha anunciado la renovación, el inicio de la renovación de los marbetes para los vehículos, o sea, es como si fuera la placa, el pago del impuesto correspondiente al año 2025-2026. Leonel Fernández, Danilo Medina, continúan los fines de semana sus críticas al gobierno y el presidente Luis Abinader da respuestas en la semanal y ya esto es un episodio de todas el fin de semana e inicio de semana. Mientras tanto, la Iglesia Dominicana es símbolo de atención, de una atención especial de Roma. ¿Qué está pasando en la Iglesia Dominicana? Voy a hacer unos breves comentarios sobre este tema que me parecen sumamente importantes. Dos nuevos transportes, un submarino y una lancha, fueron explotados en las aguas del Caribe entre el viernes y el domingo por drones de los Estados Unidos. Petro y Trump, un dime y direte, yo te digo, tú me dices, y vaya usted a ver. El candidato Paz gana las elecciones en Bolivia y da un vuelco en Bolivia hacia la derecha. El cese al fuego en Israel y Gaza, muy débil, muy frágil. Ha habido acciones del ejército israelí sobre terroristas de Hamás en Gaza. Y el robo del Louvre de París, antológico, parece de película. Estos y otros temas lo analizamos después de la pausa. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, cuestionó en su informe anual el proyecto de ley orgánica sobre libertad de expresión y medios audiovisuales sometido con previo consenso con la Sociedad Dominicana de Diarios, el Colegio Dominicano de Periodistas, entre otras organizaciones, que despertó un debate de carácter nacional. La SIP, que concluyó su 81ª Asamblea General en Punta Cana, señala que la iniciativa presentada por el Ejecutivo ha generado fuertes críticas en sectores políticos, colegios profesionales y comunicadores independientes que advierten que la creación del Instituto Nacional de Comunicación, INACOM, como un ente regulador, supervisor de contenidos de redes sociales y sitios de noticias, con el foco de proteger la privacidad y dignidad de las personas, tiene el potencial de extralimitar sus funciones y convertirse en un mecanismo de censura gubernamental. Al encabezar la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana con el objetivo de evaluar los avances, resultados y nuevas estrategias destinadas a fortalecer la protección de los ciudadanos en todo el territorio nacional, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, destacó que este esfuerzo conjunto refleja la voluntad del gobierno de seguir actuando con firmeza, cercanía y transparencia para que la población viva con confianza y paz en cada comunidad del país. El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, Apordón, Jean Luis Rodríguez, destacó el gran potencial que ofrece República Dominicana para la inversión extranjera en el sector portuario, tanto en infraestructura turística como en logística, durante su participación en la Semana Dominicana en Canadá
SEMDOM 2025. Rodríguez explicó que en el país se está implementando un plan ambicioso de modernización y expansión portuaria que busca fortalecer la conectividad terrestre, aumentar la capacidad operativa y consolidar a República Dominicana como un hub logístico de clase mundial en el Caribe. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, mantuvo una llamada telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la semana pasada. Tras una conversación telefónica con el líder ruso Vladimir Putin, el presidente estadounidense Donald Trump anunció una cumbre en Budapest con el fin de buscar una solución al conflicto ucraniano. Previamente, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que hay mucha tarea por hacer previo a la cita. Habrá que trabajar entre los ministerios de Exteriores para ver si se invita a Ucrania, quién representará a Europa y si se firmará algún documento, explicó. El flamante presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, electo en un inédito balotaje con un 54,5% de los votos ante el derechista Jorge Tuto Quiroga, esperaba anunciar las primeras medidas que asumirá su ejecutivo de centro derecha para frenar la escasez de combustible y la recesión económica agravadas tras casi 20 años en el poder del movimiento al socialismo MÁS de Evo Morales y Luis Arce. En sus primeras palabras, tras conocer los resultados, manifestó que la economía no da de comer. Lo que da de comer es el derecho al trabajo, instituciones fuertes y seguridad jurídica, y que trabajará para que Bolivia vuelva a recuperar el escenario internacional. El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos reducirá el envío de ayuda a Colombia y aplicará aranceles a sus exportaciones debido a que el mandatario colombiano Gustavo Petro no hace nada para detener la producción de drogas, intensificando la fricción entre Washington y uno de sus aliados más cercanos en América Latina. En una publicación en redes sociales, Trump se refirió a Petro como un capo de las drogas que tiene bajos índices de aprobación y que es muy impopular. Advirtió que más le vale a Petro frenar operaciones del narcotráfico o Estados Unidos las cerrará por él y no lo hará de manera amable. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. En República Dominicana hay libertad de prensa. Eso no cabe dudas, no hay una política de Estado. Yo lo he dicho muchas veces aquí, nueva vez lo confirma el informe de la República Dominicana en la reunión 81, la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa. Hay libertad de prensa en República Dominicana. Esto no quita, sin embargo, que hayan nubarrones. Extorsiones, chantajes, principalmente digitales, en los medios digitales, algunos exabruptos del sector oficial, choques con reporteros, proyectos de leyes que ponen a juicio de los periodistas en peligro el ejercicio de la libertad de prensa en el país. Estos son algunos de los tópicos tocados
en el informe que Miguel Franjul, director del Listín Diario, en su calidad de vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP, presentara ante la 81 Asamblea General que se celebró durante todo el fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, en Punta Cana. La tercera vez que en este siglo la CIP sesiona en República Dominicana en su Asamblea General. Privilegio, nosotros somos de los países que saca buenas notas o de las mejores notas en el ejercicio de libertad de prensa. Sin embargo, a todo lo largo de la presentación del tema de República Dominicana, el periodista Franjul fue enumerando su responsabilidad como vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa, que es un organismo de la CIP, es la base principal de la CIP, donde se leen los informes de lo que ha ocurrido en los últimos 6 meses en cada uno de los países en su ejercicio periodístico. La Constitución Dominicana claramente garantiza el libre ejercicio de libertad de prensa. Y el presidente Luis Abinader, cuando fue a la inauguración de esta 81 Asamblea General de la CIP el jueves, pronunció un discurso, habló muy claro y dijo que bajo todas las circunstancias, República Dominicana, el gobierno dominicano, la autoridad dominicana, el sistema político dominicano respeta el derecho al libre ejercicio de la prensa y la libertad de expresión. Amigas y amigos, en República Dominicana la libertad ha tenido siempre un precio y su defensa un rostro, desde nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, que fundó una nación basada en la soberanía moral. Y por eso, cuando afirmamos que hoy vivimos en un país libre, no hablamos del logro de un gobierno, sino del resultado de una larga marcha de generaciones que creyeron en la palabra como instrumento de justicia. Y lo haremos cada día, con hechos, con apertura, con respeto y con una convicción inquebrantable. La democracia solo se consolida cuando la prensa puede investigar, decir todo lo que ve, todo lo que sabe y todo lo que piensa libremente. Por eso en la República Dominicana asumimos la crítica y la pluralidad como parte del diálogo democrático. Nadie está por encima del cuestionamiento público, ni el gobierno, ni el presidente, ni los poderes del Estado, porque la crítica constructiva es la voz sana del pueblo y el silencio impuesto es el preludio de una podrida tiranía. Y permítame concluir con una idea que resume nuestra visión. La libertad no es un punto de llegada, sino un camino permanente. No se decreta desde el poder, se construye día a día. No se impone por temor, se sostiene por confianza. Y la República Dominicana ha elegido ese camino, un camino de respeto, un camino de diálogo y de madurez democrática. Mientras en este país se escucha una voz libre, se publica una verdad valiente y se respeta una opinión distinta, podremos decir con orgullo que la libertad vive entre nosotros. Bienvenidos a la República Dominicana, un país libre, donde la democracia no solo se predica, sino que se practica, se vive y hasta se critica sanamente. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Fue más allá el presidente, enumeró puntos específicos de la lucha y de las garantías que su gobierno da sobre ese ejercicio de libertad de prensa. Y ha sido así. Ha sido así. No cabe duda, saben, ha habido choques, han habido encontronazos con la seguridad de un funcionario en un momento entorpeció a los periodistas, que hay periodistas que se quejan de que si no reciben apoyo oficial, que si entienden que hay algunas cortapisas en su ejercicio muchas veces, pero en República Dominicana disfrutamos, los que ejercemos el periodismo podemos decirlo a boca llena, de una libertad de expresión sin límites, por así decirlo. Yo me siento aquí todas las noches a conversar con ustedes
Y nadie, absolutamente nadie, me traza pautas de qué yo debo decir o qué no debo decir. Yo no tengo temores de que por decir algo voy a recibir una represión del gobierno, de la autoridad. Pero es un camino de doble vía. Usted tiene que respetar y guardar los límites del respeto, de la objetividad, de la verdad, de hablar con los documentos en las manos si está haciendo una denuncia, porque nadie, por ser periodista o lo que sea, tiene el derecho de injuriar o difamar a otra persona. Y aquí eso se está viendo, es una de las cosas que plantea el periodista Miguel Franjul en su informe, una de las cosas que se ha ido popularizando, no en República Dominicana, en el mundo, pero hablamos de República Dominicana porque aquí estamos, aquí vivimos. Y es la extorsión y la difamación pública. Por eso hay personajes que haciendo un ejercicio que engañosamente dicen que es de periodismo, pero es de una comunicación interesada, diría yo, insultan, acusan, agreden, injurian funcionarios, empresarios, periodistas, gente de la sociedad, a cualquiera, porque se sienten con una licencia para hacer esto. Y después tratan de ampararse en que la Constitución y las leyes garantizan el libre ejercicio de la libertad de expresión. Pero eso no es libertad de expresión. Eso es un uso abusivo de lo que es una verdadera libertad que se manifiesta en República Dominicana. Yo me siento y escribo mi columna de todas las semanas, y escribo mis artículos, y me siento aquí a hablar, y voy a mi programa de radio en las tardes, pero de esta boca nunca ha salido un co, porque eso es irrespetar al público. No ha salido una acusación de fulano o perencejo de tal o cual cosa, sin que no sea basado en las pruebas o en un juicio, en un proceso, de que a fulano de tal o a perencejo de tal o tal entidad está siendo investigado con la documentación de la justicia, decreto, una acusación directa, radicada en los tribunales, en los organismos competentes. Ahora eso no invalida las críticas de lo que uno entiende que no es correcto que se haga desde cualquier sector de la sociedad. Entonces, esos grupos que se han enquistado en la magia de la Internet, en esa herramienta tan vital, tan importante, tan trascendente para la comunicación global, para la obtención de información rápida, veraz, si usted la quiere buscar, veraz, distorsionada también, si quiere buscarla distorsionada. Se usa esa herramienta de muchas formas, y una de ellas es precisamente para la difamación y la injuria. Y esto es lo que plantea Miguel Franjul en su informe sobre República Dominicana. Y habla, las conclusiones de la CIP, de esta reunión de la CIP, habla de los peligros que encierra precisamente, el uso abusivo de esta modalidad de la inteligencia artificial. Una herramienta positiva para el desarrollo de las naciones, las comunicaciones instantáneas, las facilidades de información que ofrece esta herramienta. Mal usada,
se convierte en un arma de destrucción masiva, diría yo. Y a lo largo de estos 4 días de discusiones en la CIP, se habló precisamente de estos peligros y de los peligros también que encierra el autoritarismo político de gobernantes, de políticos, de funcionarios que una vez encumbrados en el poder no tienen límites en sus presiones para tratar de esconder sus acciones mal habidas de lo que puede ser una investigación periodística o de lo que puede ser que sea puesto en el ojo, en la mirada, en el escrutinio, en el escarpelo de la sociedad. Esa es la realidad. Esta reunión de la CIP nueva vez aporta temas importantes, temas para nosotros trascendentes como nación, porque nos coloca realmente en ese, yo no diría exclusivo, pero sí reducido núcleo de sociedades, de países que respetan el derecho al ejercicio de la prensa y a la libertad de expresión. Vuelvo y digo, con altas y bajas, con escaramuzas, con nubarrones, con incidentes, pero en sentido general gozamos de esa libertad que no debemos perder y que debemos defender hasta lo último. Hasta lo último debemos defender como sociedad y como país. Es un privilegio inapreciable que debemos apreciar y que debemos preservar y conservar, haciendo un ejercicio diáfano, un ejercicio correcto de este gran beneficio, que es la libertad. Yo he dicho muchas veces, y hay gente que me ha criticado, que en República Dominicana desde hace muchos años se ejerce una gran libertad de prensa y de expresión. Y vuelvo y digo, ha habido altas y bajas. Todavía hay por ahí una comisión de espectáculos públicos que establece censuras, censura previa. Ese es uno de esos baldones, pero cada vez se está haciendo más acorralada en su juicio arbitrario. Ahí están los tribunales. Si usted me difamó, me ultrajó, me violentó en mis derechos, yo tengo también el derecho de proceder sobre esa acción, sobre esa situación. Y es lo que se debe hacer. No el sometimiento alegre de que cada persona le arman un escarceo y le arman un alboroto y hasta tratan de reducirlo a prisión. Eso es otra cosa. Ese es el extremo. Pero el camino correcto es dirimir esas difamaciones y esa injuria en los entes que establece la institucionalidad. Porque lo otro es lo que pasa en algunos países, desgraciadamente, para citar de nuestro propio entorno, México, como fue Colombia en alguna ocasión, donde lo que opera es plata o plomo.
O te pagan y te callas o te matan. Eso es otra cosa. Esa es la caverna. Ese es el poder ilimitado que algunos se atribuyen y usan contra estamentos de la sociedad, como es la prensa. Nosotros no somos impolutos, no somos la divinidad bajada del cielo por el hecho de ser periodistas. Pero los que ejercen el periodismo, y aquí en República Dominicana vemos muchos que ejercemos ese periodismo de respeto, de información, de objetividad, de veracidad. También debemos proteger esa libertad, ese beneficio que nos otorga la sociedad, que nos otorga la Constitución, que nos otorgan las leyes. Por el hecho de ser periodista, yo no tengo el derecho, ni una patente de corso, ni una licencia para decir de cualquiera lo que me venga en ganas, y mucho menos mentir, inventar, montar un episodio. No tengo ese derecho. No tengo ese derecho. Así funciona la vida. Entonces, esta reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa nos deja nuevas lecciones. En esta ocasión, además de los periodistas que son miembros del comité ejecutivo, la junta de directores de la CIP, Miguel Franjura, Aníbal de Castro, José Monegro, Nuria Piera, eran miembros del consejo, se escogieron otros miembros, fueron en las elecciones que se hacen, José Monegro también es parte de la junta directiva, se escogió a Alicia Ortega de SIN, de este mismo canal, se escogió también a esta joven familia de CDN como miembro de la Junta de Directores. Yo fui parte de la Junta de Directores de la CIP durante dos periodos de 3 años cada uno, y por muchos años fui vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP, hasta que estuve dirigiendo el periódico Última Hora. Después que salí del periódico Última Hora, pues ya no representaba ningún conglomerado en ese momento, ningún medio en ese momento, y entonces había de renunciar de esa posición. Pero sigo siendo miembro de la CIP, mi periódico diario a diario, miembro de la CIP, y yo tengo una relación con la CIP de toda la vida, a la que me introdujo don Germán Ornes. Don Germán Ornes en los años 1900. Allí entré yo a la CIP a principios de los 90. Una entidad que agrupa 1.300 periodistas y propietarios de medios en América Latina, o en América, que incluye Estados Unidos y Canadá, en las Américas y el Caribe. Una organización fuerte, una organización que lucha sobre todo por ese ejercicio de libertad de prensa. Fue una gran satisfacción esta reunión de la 81 Asamblea General de la CIP en República Dominicana, y un gran privilegio para República Dominicana. Miren, como cada fin de semana, Leonel Fernández y Danilo Medina, en su puja intestina desde la oposición, en posicionarse para las luchas electorales venideras en República Dominicana, dedican espacios los fines de semana en sus reuniones de militantes y de dirigentes para hacer declaraciones de críticas sobre acciones del gobierno. Y esto no es malo, esa es la misión de la oposición.
Pasa que a veces las críticas se desbordan en cosas que, bueno, pero esa es la oposición. Entonces el presidente Abinader tiene su espacio los lunes que se llama La Semanal, y generalmente los periodistas que acuden a ese encuentro de periodistas con el presidente le preguntan sobre los temas que han tratado o las críticas que han emitido los líderes de la oposición, y el presidente responde. Y eso traza la semana de la discusión política generalmente. En las últimas 2 o 3 semanas ya no solamente es el presidente, otros dirigentes del partido han estado saliendo a rebatir los conceptos de la oposición y además a criticar acciones de la oposición también, en lo que se ha convertido en un dime y direte, por así decirlo, a lo largo de cada semana. Pues esta semana Leonel Fernández habló este fin de semana sobre la inseguridad, diciendo que hay un estado de inseguridad rampante en el país, que la gente tiene terror y temor a salir de las calles. Y Danilo Medina hablaba de que el gobierno del presidente Luis Abinader le gusta inaugurar las cosas por parte, que no le gusta hacer una inauguración de una obra, sino que una parte ahora, una parte ahorita, como para abultar las inauguraciones. La reacción oficial frente a estas declaraciones ya las tienen ustedes, rebatiendo estas declaraciones, y esto es parte de lo que se está convirtiendo este camino político hacia los procesos electorales del 2028, que arrancan oficialmente en el 2027 con las campañas iniciales que van hacia las primarias del mes de octubre del 27, para de ahí pasar a las municipales de febrero del 28, a las presidenciales y congresuales de febrero del 28. Pero cada vez vemos cómo más el laborantismo político va en aumento. Leonel Fernández y Danilo Medina están empecinados los dos en plantearse como los líderes de la oposición. Ellos tienen su disputa intestina de ellos dos como oposición, buscando quién es el líder, quién es el principal de la oposición. Y Leonel Fernández habla de que anda por los 40 y que prácticamente es el partido principal del país. Y Danilo Medina dice que es lo mismo, que va caminando hacia eso nueva vez. Y ambos tienen un techo que es el techo oficial de ellos a los comicios del 19 de mayo del 2024, que fueron 28% de Leonel Fernández y su Fuerza del Pueblo, 10% de Danilo Medina y su PLD. Esa es su realidad. Y la realidad es que el PRM, por segunda vez año consecutivo, ganó las elecciones, por segunda elecciones consecutivas, en el 20 y en el 24. Teniendo su candidato presidencial, Luis Abinader, en ambas ocasiones, mayoría absoluta del más del 50% de la votación. Esto es una rebatiña que entre PLD y Fuerza del Pueblo se va acentuando, porque cada vez la Fuerza del Pueblo sigue tratando de nutrirse cuantitativamente de miembros del PLD, que no parece cuajar una candidatura hacia las elecciones del 28, lo que sí tiene ya configurado, ya definido realmente la Fuerza del Pueblo con Leonel Fernández.
Entonces hay esa rebatiña entre PLD y Fuerza del Pueblo por buscar ese posicionamiento cuantitativo y de imagen y de visión de cara al escenario político de República Dominicana. El PRM, mientras tanto, está con una decena de aspirantes a la candidatura presidencial, toda vez que el presidente Luis Abinader dijo que no va a participar en las elecciones del 28, que cumple su segundo mandato y se retira, aunque 3, 4 figuras son las que se ven con potencial de ser el candidato y con la impronta de esa eventual candidatura. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Se debaten en ese escenario entonces la oposición versus el oficialismo versus la oposición. Y cada fin de semana y cada inicio de semana el tema es las críticas y las respuestas. Esa es la vida política aquí en República Dominicana en estos momentos. Miren, la Dirección General de Impuestos Internos anunció, y yo me había extrañado, lo había preguntado la semana pasada, ¿qué ha pasado? Que no se ha hablado del inicio de la renovación de los marbetes que se produce cada año en el mes de octubre. Y precisamente en el fin de semana, la Dirección General de Impuestos Internos emitió un comunicado informando que a partir de este día 21, martes 21, y hasta el 18 de enero, se abre el proceso para la obtención, la renovación del marbete, que es el derecho a transitar en República Dominicana. Es como si fuera la placa. Ya no se cambia la chapa, sino que se pone un marbete y ese es el pago del impuesto. 1.500 pesos a los vehículos de fabricación hasta el 2020. De ahí para atrás pagan 1.500 pesos todos los vehículos de fabricación antes hasta el 2020 y del 2021 al 2025 todos los vehículos pagan 3.000 pesos. Hay una modalidad muy amplia para poder obtener y renovar este marbete. Hasta por internet usted puede hacerlo, lo paga con una tarjeta y se lo llevan a su casa. Usted va a una estafeta de la Dirección General de Impuestos Internos, usted va a la generalidad de los bancos y asociaciones de ahorros y préstamos en el país y lo puede sacar. Nada más tiene que llevar, lo único que tiene que llevar es una copia de la matrícula. Únicamente una copia de la matrícula. Y con esa copia de la matrícula le emiten esas cosas de 5 minutos, pam, 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 usted paga su impuesto y le dan su marbete y usted va a pegar su marbete en el vidrio de su carro. Sencillo, sencillo. Pero ya saben que el día 21, este martes, se inicia la renovación de los marbetes. Son aproximadamente 2.086.756 vehículos que deberán renovar su marbete a partir del día 21. Y el gobierno entiende que va a tener una recaudación aproximada de 3.436.800 millones de pesos. 3.433.800 millones de pesos. Mucho dinero. Eso es la renovación de la matrícula. Y antes de irme, una noticia que es desagradable hablar de ella, pero cóntrale. República Dominicana retrocede en la confiabilidad de su pasaporte. Habíamos ganado unos peldaños y habíamos bajado al número 68 en el listado de países de menos confiabilidad en su pasaporte y ahora subimos al 71.
de abajo hacia arriba. Singapur es el país de mayor seguridad en su pasaporte, de mayor confiabilidad en su pasaporte. El de Estados Unidos, que estaba por debajo del 10, subió al nivel 12 en cuanto a su confiabilidad en el pasaporte. Una de las cosas que se usa para medir, una compañía que hace estas mediciones internacionalmente, lo toma por la cantidad de países en que usted puede ingresar con su pasaporte dominicano sin necesidad de una visa, que el país acepta el pasaporte como un instrumento de identificación legal de viaje. En ese sentido, República Dominicana, que ha estado tantos años bregando con el tema de los pasaportes, tuvo un resbalón muy serio hace un par de años cuando se acabaron las libretas. Y quería decir a la gente de pasaportes que era porque hay tantos viajes ahora y se eliminaron algunos sitios como Centroamérica y algunos sitios de América para poder viajar sin visa, que entonces la gente anda buscando más pasaportes y se acabaron las libretas. Eso fue una burda explicación y una torpe excusa. Falta de previsión provocó esto. Y la República Dominicana se vio con una necesidad de hasta esperar 6 meses, 8 meses, 10 meses para renovar un pasaporte o sacar un pasaporte nuevo. Cuando una cosa que usted iba y en 48 horas tenía su pasaporte en la mano, y si pagaba un VIP, que era una vía expresa, le costaba un poquito más, usted lo depositaba en la mañana y en la tarde tenía su documento y se lo llevaba para su casa para hacer su viaje, para renovarlo, para sacar uno nuevo. Hay que esperar meses, para una cita para ir y después esperar cuando se lo entregaron. Llegaron pasaportes nuevos, hubo un lío con las licitaciones, muchísimas cosas ha pasado con el pasaporte. Y ahora finalmente se habla del pasaporte biométrico. Finalmente, la generalidad de los países del mundo han migrado a este sistema de pasaporte biométrico por la confiabilidad que da en las garantías de ese documento. Tanto es así que incluso la República Dominicana, que ha estado buscando las vías de que los dominicanos sean liberados de la necesidad de tener una visa para entrar a los países europeos del grupo Schengen, que son 27 países, los principales países de Europa. España ha dicho que está en disposición de abrir el camino a República Dominicana para que pueda entrar a los países Schengen. Francia ha dicho más o menos lo mismo. Tema: pasaporte biométrico. Y nosotros mandamos a hacer los otros días, qué sé yo, cuántos millones de libretas de pasaporte por el tema de la escasez, y no migramos al biométrico inmediatamente. Ahora estamos de licitación en licitación, y el lío en que si esto y que si aquello, y que vamos a ver, y que sí, que ya llegaron, que no, que lo van a poner en prueba, que sí. El pasaporte biométrico finalmente. Mientras tanto, nuestro pasaporte desciende a la posición 71 en cuanto a la posición de confiabilidad como identidad, como documento de identidad obligatorio para viajar a otro país. Y uno dice, esto es hasta penoso. Pero, como dicen, eso fue lo que trajo el barco. Miren, la Iglesia Dominicana, el Papa León XIV, acaba de nombrar al obispo Carlos Tomás Morel Diplán, que estaba en Barahona, en Peravia, como arzobispo coadjutor para ir
al arzobispado de Santo Domingo. Esto tiene sus intríngulis y tiene mucha tela por donde cortar de lo que es la imagen de la Iglesia Católica en los últimos tiempos. Ese es un tema que es profundo, que tiene muchas aristas. Yo lo voy a analizar con ustedes en el programa de mañana, porque es un tema en el que tengo que tomarme tiempo y hacer algunas explicaciones y sacar algunas conclusiones y algunos conceptos de lo que ocurre en la imagen de la Iglesia Dominicana, en la influencia de la Iglesia Dominicana, de cómo la Iglesia Dominicana, de ser uno de los poderes fácticos del país, un gran poder, se ha ido diluyendo por múltiples situaciones. Una de ellas, falta de liderazgo, otra, por la desidia en cuanto a la labor pastoral a la que le ha ido ganando las iglesias protestantes y los ministerios. Un tema que tiene muchas aristas y yo lo voy a hablar con nombres y apellidos, con situaciones reales, con ejemplos prácticos. Pero para eso debo tomarme tiempo. Y ya estamos más avanzados en el tiempo del programa de hoy y tenemos todavía otros temas. Lo prometo para mañana, después de la pausa. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, de centro derecha, ganó las elecciones de Bolivia con un 54.57% de los votos en la segunda vuelta frente a Jorge Quiroga de la Alianza, ¿cómo se llama el partido? Alianza Libre, también de centro derecha, con un 45.43%. Dos candidatos de la derecha que dan un vuelco a Bolivia de nuevo hacia la derecha. Había estado gobernado por dirigentes populistas de la izquierda desde hace más de 15 años, 18, 20 años. Evo Morales, que venía de la izquierda todavía, ya no está apto para participar, fue excluido del sistema político boliviano, porque un hombre que era de él asumió el poder y lo sacó de juego. Se pelearon, como hace la izquierda. Mantuvieron Bolivia con Evo Morales, fue de lo que le llamaban el eje del mal. Venezuela, con Hugo Chávez encabezando, Rafael Correa en Ecuador, Cristina Kirchner en Argentina, Ortega
Daniel Ortega. En Nicaragua, Evo Morales. En Bolivia, era un grupo patrocinado por Cuba y apoyado por Cuba y la Unión Soviética, Irán, China, partidos de la órbita comunista, otrora órbita comunista, pero sí de izquierda. Bolivia ha sufrido muchos percances en los últimos años y su economía, que subió en un momento determinado gracias al gas natural principalmente y haber convertido a Bolivia en un país de alta producción que no lo tenía. Algo que en cierto modo se le atribuye a las gestiones de Evo Morales, no se puede esconder. Pero su sistema político y represivo no hacía esquina con lo que predicaba en favor de la gente. Y ahí volvió la derecha a Bolivia a ganar el poder. Los regímenes de derecha están ganando poder en América Latina. Lo tenemos con Milei, lo tenemos con este joven de Ecuador, ay caramba, se me olvida. Tenemos con Bukele, lo tenemos con Guatemala. Mientras tanto, siguen en sus 13 Nicaragua con Ortega, Venezuela con Maduro, Petro entre Boca Chica y La Caleta, pero de izquierda. Lula muy conservador, muy centrado en su trabajo allá. Boric, que venía de la izquierda, muy también centrado en la realidad de lo que tiene que hacer y está haciendo en favor de Chile. Sí ha ido cambiando, Noboa en Ecuador, perdón. Se ha ido cambiando el escenario. Miren lo que acaba de pasar en Perú. Entonces así el escenario va buscando su eje. Entonces gira a la derecha con Rodrigo Paz, hijo de aquel expresidente Paz Zamora. Rodrigo Paz gana las elecciones y en noviembre 8 asumirá el poder para dirigir por 4 años a Bolivia. El presidente Donald Trump anunció el viernes el Pentágono y después que había destruido un submarino, lo anunció él, un submarino cargado de drogas. Le metieron un bombazo con un dron y hubo 2 sobrevivientes de los 4 que estaban tripulando el submarino, que andaban en el submarino, que dice Trump que la principal droga que llevaba era fentanilo, dirigida a algunos de estos países para después llegar a Estados Unidos, a costas americanas, este cargamento de drogas. 2 sobrevivieron y fueron arrestados por unidades del ejército de los Estados Unidos que tiene el patrullaje en la región del Caribe en su campaña contra el narcotráfico, uno ecuatoriano y uno colombiano, y fueron deportados inmediatamente a sus países. El presidente Petro dijo que sí, que lo recibió y que lo van a someter a la justicia, bla, 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 bla. Pero usó el tema para volver de contestatario sobre las acciones de Estados Unidos. Dijo que eso había sido en aguas colombianas, que ellos están luchando contra el narcotráfico. Pero inmediatamente el presidente Donald Trump suspendió toda la ayuda y toda la asistencia a Colombia. Ustedes recuerdan el Plan Colombia, que fue uno de los más efectivos programas de lucha contra el narcotráfico desarrollado en Colombia, precisamente a propósito de todo este reperpero del tráfico de droga, el aumento del tráfico de droga
desde Centroamérica, principalmente cocaína, hacia los mercados de Estados Unidos y de Europa. Entonces hay un nuevo lance entre Petro y Donald Trump. El cese al fuego débil en Gaza. Hubo tiroteos del ejército israelí porque dicen que la gente de Hamas no se quieren desarmar, están tomando control de las calles, están ejecutando, han matado gente y las fuerzas israelíes han disparado, ha habido varios muertos, incluso han hecho uno que otro bombardeo. O sea que ese cese al fuego y ese acuerdo de paz es muy débil y naufraga realmente en muchas debilidades. En muchas debilidades. Y qué no decir del robo del Louvre. Señores, el Louvre de París, el gran museo, tipo película. 7 encapuchados lograron entrar vestidos de trabajadores por una escalera a media mañana del domingo, entraron al Louvre, rompieron unas vitrinas y se llevaron joyas de la corona, millonarias, se las llevaron, en algo que ha espantado a Francia y a gran parte del mundo. Ese es un hecho en desarrollo del cual seguiremos hablando en el transcurso de estos días, porque es digno de una película, La Casa de Papel, la serie española, u otras películas similares de robos, así en museos y en exposiciones de joyas. Sí, señor. Gracias por su compañía en esta noche aquí en Oye País. Mañana tenemos una cita nueva vez a esta misma hora aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.